Bien, en este video vamos a hablar del Estado keynesiano. Para entender quién fue John Keynes y cuál fue su modelo, debemos entender qué fue lo que sucedió en Estados Unidos tras la Gran Depresión de 1929 o la Depresión del 30, como se la conoce comúnmente. 10 años antes de esta depresión, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había emergido como la primera potencia, ya que Europa estaba devastada tras la guerra. Entonces la industria norteamericana fabricaba un sinnúmero de productos que le exportaba y le vendía a Europa. Ahora bien, para costear los gastos que había significado la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había emitido unos bonos llamados bonos libertad, que si las personas lo compraban y pagaban por esos bonos, el Estado les devolvía después el capital el capital que habían invertido más intereses. Entonces, por primera vez la gente ve que puede obtener rentabilidad de sus ahorros, ¿no? Los bancos rápidamente captan esta idea y dicen, bueno, si las personas están dispuestas a comprar bonos del Estado por un interés, también podemos vender otros bonos y acciones corporativas, ¿no? Entonces permiten que cualquier ciudadano pueda invertir. Además, aparece algo que hasta ese momento no tenían, que era el crédito, ¿no? Es muy fácil en ese momento acceder al crédito y todo el mundo entonces se endeuda con el compre ahora y pague después. Acuérdense que en ese momento está el auge de la industria automotriz, sobre todo en Estados Unidos, y de todo lo que son electrodomésticos. Entonces aparece este mercado especulativo que se abre a todo tipo de personas. La gente tomaba crédito para invertir con la plata que obtenía del crédito a un bajo interés, invertía en la bolsa de comercio y se calcula que en ese momento las 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. Incluso había promesas, y que muchas veces eran efectivas, de que invertían, por cada dólar que invertían recibirían 10 en el corto plazo. Entonces esto aparecía como muy atractivo. Y claro, cada vez se empiezan a ofrecer más estas acciones corporativas. Y recordemos que la bolsa sube o baja de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Y acá la demanda crecía de modo exponencial. Entonces las acciones aumentaban alcanzando precios que realmente no eran reales. Es lo que se conoce como burbuja financiera. Pero bueno, llegó un momento en que la burbuja explotó. Y fue así como llegamos al famoso Martes Negro, el 29 de octubre de 1929, donde la bolsa cae abruptamente con consecuencias catastróficas. Hasta tuvieron que cerrar los bancos, muchos bancos, debido a que la gente perdió mucho dinero y ya no podía pagar los créditos que había tomado anteriormente. Y el resto de la gente venía a querer retirar rápidamente el dinero de esos bancos. Por ende se vieron colapsados y muchos tuvieron que cerrar, ¿no? Miles de fábricas cerraron, cientos de empresas sin liquidez también cerraron, las personas perdieron sus trabajos, sus granjas, por ende las demandas de bienes y servicios se contrajo. Es decir, si la gente no tiene dinero, no consume, no compra bienes. Y la gente en ese momento estaba totalmente colapsada. De hecho, se dio una gran ola de suicidios. O sea, la caída generó que de repente, de un día para el otro, el país se empobreciera y apareciera la miseria.
En este contexto es que aparece John Keynes. John Keynes es un economista británico que propone una nueva forma de pensar la economía capitalista. O sea, él va a proponer algo totalmente nuevo, distinto a lo que proponían los economistas ortodoxos hasta ese momento. El planteamiento que Keynes genera en materia económica es que debía incrementarse el gasto público en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en un déficit para generar demanda adicional que estimulara la inversión y disminuyera el desempleo. De esta forma, Keynes confiaba que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos interviniendo en la economía. A ver, pasemos un poquito en limpio todo esto. En la economía se habla de ciclos económicos, seguramente ustedes lo deben haber visto en materia de economía, ciclos donde la economía crece hasta que llega a un punto de inflexión y después empieza a decrecer. Los liberales y los economistas más ortodoxos liberales lo que venían haciendo siempre es decir, bueno, cuando el Estado tiene, gasta, y cuando no tiene, es decir, en el momento de declive de la curva, cuando la curva baja, cuando no se está ganando tanto dinero, el Estado se tiene que contraer y gastar menos. Keynes lo que va a proponer es todo lo contrario. Él dice, justamente en los periodos de recesión es donde el Estado tiene que invertir y gastar más. Es decir, lo que Keynes propone es que el Estado aumente el gasto público en obras de infraestructura y contrate gente para eso, ¿no? Eso hará que tengan un empleo y por ende van a tener ingresos, y cuando la gente tiene dinero, gasta, y al gastar, al consumir, inevitablemente las fábricas y las empresas tienen que producir más, y para eso tienen que contratar más personal, y de ese modo se genera empleo genuino. Básicamente lo que Keynes proponía era desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con carreteras, etcétera, que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, de hierro, de todos los componentes industriales, ¿no? La mano de obra empleada en estas actividades hace que disminuya el desempleo, incrementa masa de consumidores, porque tienen plata, consumen un ingreso y estimula la actividad económica. Es como que todas estas piezas, estos engranajes de la maquinaria económica empiezan a andar nuevamente. Él propone totalmente en contrario a lo que proponían los economistas clásicos. Él propone incrementar los salarios, ¿no? Él dice, si reducimos los salarios como medida para mantener el empleo, dice Keynes, seguramente va a bajar el consumo porque ganan menos, la gente gasta menos, y eso va a generar nuevamente desempleo. Entonces él dice, bueno, hay que aumentar los salarios, porque de esa manera va a aumentar el consumo y va a aumentar la inversión. Dice, si bajamos los sueldos, eso va a traer un retraimiento en el consumo y como por consecuencia en la producción. Él propone intervenir en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, de salarios, mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas, etc. Como ven, el origen del Estado keynesiano, que muchos autores en muchos libros o artículos que lean por ahí pueden encontrar que es como que el estado de bienestar y el estado keynesiano lo toman como lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. Uno surge en
Europa, en Alemania, con Otto von Bismarck, que después va a ser, se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial, y es por razones políticas y sociales, ¿no? Mientras que el Estado keynesiano va a surgir en Estados Unidos con Keynes en 1930. O sea, surgen, y por razones netamente económicas, surgen en momentos distintos, en lugares distintos, por razones distintas, y apuntan a cuestiones distintas. ¿Sí? Lo que les he dejado un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver las diferencias entre el estado de bienestar y el estado keynesiano. En Argentina de algún modo se vio un híbrido entre los dos, y por eso muchas veces los autores, algunos autores, hablan como si se tratase de lo mismo. Cuando se empieza a implementar el estado de bienestar en Argentina, también se aplican políticas de pleno empleo, ya que el acceso a la seguridad social y a muchas políticas sociales tenía que ver con el pleno empleo. Quienes accedían a vacaciones pagas, quienes accedían a una jubilación, quienes accedían a una obra social, eran las personas que estaban insertas en el pleno empleo. Por eso se suele dar esta confusión. Pero quiero que lo vean detalladamente el cuadro y puedan analizar las diferencias entre uno y otro. Bien, nos vemos en el próximo tutorial.